Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Buenas tardes, hoy día 4 de abril del año 2025 vamos a platicar con Luis Felipe Mercado Orozco. Mi padre, Felipe Mercado Carrillo, mi mamá, Amparo Orozco Alcaraz. Los dos son oriundos del pueblo de Santa Clara del Cobre, Michoacán. Ahí nací yo también. Procrearon entre ellos dos 15 hijos. Soy el cuarto. 5 hombres y 10 mujeres. Yo llegué en el mes de, no recuerdo si el 2 o 3 de junio del año de 1971. A los pocos días, recuerdo claramente las noticias de lo que pasó el 10 de junio en el casco de Santo Tomás, siendo regente de la Ciudad de México Alfonso Martínez Domínguez y presidente de la República Luis Echeverría Álvarez. Yo tenía 15 años y cumpliría los 16 en octubre de ese año. Yo terminé mi secundaria en Santa Clara y le pedí a mi mamá, bueno, allá decimos mi mamá, que le pidiera a mi abuelita si me aceptaba venirme a vivir con ella aquí a Nezahualcóyotl. Mi abuelita llamó por teléfono, que en ese entonces en los pueblos mi pueblo tenía una caseta telefónica. Mi mamá le llama a mi abuelita y mi abuelita dice que sí. Ella debe haber llegado aquí a las colonias del Espacio de Texcoco. El municipio nació en 1963. Ella debe haber llegado aquí como en 1961, 1962. Venía de vivir en un departamento muy bonito, ahí la visité 2 veces, en Puente de Alvarado, de la delegación Cuauhtémoc, que está cerca de la Lotería Nacional del Caballito. Daba que mis tíos, cuando se vinieron de Michoacán, los hijos de ella, regresaron a trabajar en espacios modestos. Una tía surciendo medias, otro de ayudante de fotógrafo y otro de policía de tránsito. Y mi abuelo, que no sabía leer y escribir porque en el pueblo era arriero, pero rápidamente alguien los invitó a participar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Uno entró a trabajar de chef en La Raza, otro de chofer distribuidor de medicinas en La Raza, y mi tía en la clínica del Seguro Social de la delegación Gustavo Amadero, de tal manera que su situación económica cambió radicalmente y por eso tenían posibilidades de vivir ahí en Puente de Alvarado, donde yo vine por primera vez a la ciudad, a la capital, para venir del pueblo para acá y escuchar dónde trabajaban mis tíos que tenían vacaciones, aguinaldo, salarios. Pues me quedé sorprendido. Pero ya cuando yo le pido a mi mamá que le hable a mi abuelita, ya era en Nezahualcóyotl, pero ella compró un pie de casa en la colonia Esperanza. Es decir, era fraccionamiento, no era colonia, era fraccionamiento Esperanza, pie de casa que tenía recámara, tenía su comedor, su cocina, su sala, su baño y bardeado el lote y un área verde. Entonces sí era atractivo. Ella hizo ahorros con lo que le daban sus hijos. Una vez le entregaron un volante porque ella venía a la Merced a comprar la verdura y la fruta para la semana. Le dieron un volante y como los hijos ya estaban casando, ahorró y se compró su lote de terreno en la colonia Esperanza, que en ese entonces el costo era de aproximadamente 14,000 pesos, claro, de ese entonces. Así fue como ella llegó por acá y después llegué yo con mi abuelo. Con tu abuelo. Una tía, la tía la siguió, pero ella compró un lote en la calle 10. Mi abuela llegó en la calle 9. Otro tío compró un predio contiguo en la misma calle 9, pero en un predio contiguo, lote, que le permitía pues su situación económica. O sea, era mi abuela en su casa, en su predio, que era a pie de casa, a un lado un terreno de un tío, se llamaba Roberto Orozco, y mi tía en la calle 10, Pilar Orozco Alcaraz. Las calles, lógicamente, no estaban... No existían calles. Fíjate que La Esperanza sí tenía guarniciones, banquetas, tenía
toma de agua potable y tenía descargas de drenaje. Porque, insisto, la esperanza era fraccionamiento, no era colonia. Las colonias eran de allá para acá. No sé cuántos fraccionamientos en ese entonces ya estaban en Nezahualcóyotl, pero donde ella llegó era fraccionamiento. Y había pie de casa. Checando el documento, pues los fraccionadores eran judíos. Abraham Slotin, Abraham Kanner, Moisés Alcachel, principalmente eran los fraccionadores. Entonces, la oferta era esa, era equilibrar. Bueno, usted no tiene capacidad para comprar un pie de casa con estas condiciones que eran muy pocas, entonces le vendemos un lote. Así fue. ¿Por qué te vienes a vivir con todo? ¿Por qué? Mira, bueno, yo termino mi primaria. La primaria, en el pueblo había primaria federal, que en ese entonces era la escuela más modestita. La escuela estatal en el pueblo eran los de la clase media. Y los del colegio eran los que tenían mejor solvencia económica. O sea, los hijos de los comerciantes, allá les llamamos los norteños, o sea, los que se iban a Estados Unidos iban al colegio. Hasta el uniforme se distinguía, así tipo marineros. Pantalón blanco, suéter azul marino. Yo en la estatal era pantalón blanco, suéter azul cielo y camisa blanca. Y los de la federal era pantalón beige, suéter rojo y camisa beige. De secundaria yo soy segunda generación. Y era por cooperación. Había que aportar en ese entonces 50 pesos mensuales. ¿Quién la construyó? Agustín Arriaga Rivera, que era gobernador de Michoacán. Un reconocido masón, un hombre muy preparado, un intelectual mexicano, Agustín Arriaga Rivera. Y entonces, a mí me gustaba declamar y vi cómo hablaban los políticos. Vi a Agustín Arriaga Rivera y veía al presidente municipal de Santa Clara, Jesús Rentería, Salvador Huerta, los veía y los escuchaba, que eran los que resolvían el problema, hay que empedrar la calle, que hay que mejorar el servicio de basura, que hay que apoyar a la escuela. Entonces yo veía que los que andaban en ese ambiente, pues eran los que resolvían los problemas. Entonces yo dije, le pregunto a mi papá, para ser como ese señor hay que ser abogado. Entonces yo voy a ser abogado. Mi papá nomás había estudiado hasta tercer año. Dice, no, para ser abogado hay que ser una carrera, hijo. Y pues yo voy a ser abogado. Entonces termino la secundaria y yo quiero ser abogado. Sí, pero en Morelia no hay posibilidades. Pues háblale a mi abuelita porque me vaya para allá. Y me decido y dice, vente. Y aquí llego y entro a la prepa de la comunidad, la histórica prepa de la comunidad, la mejor preparatoria en Nezahualcóyotl. Segunda generación, termino la prepa de la comunidad, hago mi examen para entrar a la metropolitana, hago mi examen para entrar a la UNAM y en las dos me dicen que sí. Y en la UNAM, segunda generación o primera generación de Derecho, el ENEP Acatlán, hoy FES Acatlán. O sea, yo nací con buena estrella. Por esa razón llego aquí, porque yo quería estudiar y trabajar, porque había escuchado a mis tíos que aquí se ganaba muy bien, que había vacaciones, que había aguinaldo, que nomás 8 horas, veía su situación. Yo caminaba pues por el Zócalo, allí en Puente de Alvarado, y para mí se me hacía la Ciudad de México como todo lo veíamos los provincianos, ¿no? Como la maravilla, como el paraíso, allá en los pueblos, haciendo pan en la noche, y sin un sueldo seguro, y trabajando mucho, y lo difícil. ¿Cómo es el origen de Ciudad Neza? Mira, de la información y del análisis e investigación que yo he hecho, la Ciudad de México ya no permite la construcción o la instalación o la apertura de mayores rastros. Se unen matanceros, ganaderos, y dicen, ¿qué opción tenemos ya? No hay alguna oportunidad. Alguien por ahí les dice, del canal de San Juan, que en ese entonces era un canal,
todavía estamos hablando, pero por los años 50, hacia atrás, ya para allá es otra entidad federativa. De ahí para allá es Chimalhuacán y Texcoco. Vámonos de aquel lado. Y vienen y ponen lo que hoy es San Juan, y ponen ahí lo que es un matadero de animales. Entonces llegaban los inspectores del departamento y ya no podían pasar porque ya estaba fuera de su entidad federativa. Entonces, ahí hacen su matadero, les quedó en ese entonces el mero pelo y empiezan a echar ahí vísceras, sangre, agua, pelos al canal de San Juan. Empiezan a llegar los de Chimalhuacán, oigan, ¿y quién les dio? Pues le compramos, hombre. Lo que hacían en ese entonces de venir de Chimalhuacán acá por toda la México, Texcoco, la Zaragoza, pues sí le vendo. Empezaron a venderles y llegó la señora que vendía cuchillos y en la mañana la señora que vendía tamales. Empezaron a hacer ahí lo que hoy es el mercado San Juan. Ahí es donde nacen esa. El primer dirigente de ese mercado fue el señor Guadalupe Chávez, también michoacano. Siempre andaba con sombrero, bien vestido el señor. ¿Por qué se pusieron en la Texcoco? ¿Por qué se metieron a la Texcoco? Porque a 2 cuadras está una escuela y ahí se les iba a trasladar, pero en un acto de gobierno dijeron, vamos a hacer una escuela, urge que viene el gobernador. El fraccionador era Víctor Manuel Villaseñor Mur. Dijeron, pues aquí, a donde se iba a cambiar a donde se iba a hacer el mercado San Juan. Bueno, mientras provisionalmente pónganse aquí en la calle. Y se fueron y se instalaron en la calle, mientras, o hasta en tanto, no se recuperara el predio que había dejado Víctor Manuel Villaseñor Mur para el mercado. ¿A dónde Víctor Manuel Villaseñor, a la postre, muchos años después, recuperó el terreno? Entre Oriente 20 y Oriente 17, esquina con Pantitlán. Si vas por ahí, vas a ver que la escuela se llama Víctor Manuel Villaseñor Mur. Que si tú preguntas, ¿por qué se llama esta escuela así? Ni es un pedagogo, ni es una... pues porque ahí donó él ese terreno. Y ya de ahí no se movieron los señores que ocuparon esa parte de la vialidad de la avenida Texcoco. Y hasta la fecha sigue. Ahí es Víctor Manuel Villaseñor Mur. Nada más lo de y si San te Juan. fijas cómo la colonia Evolución tiene nombres de familiares de él, la calle Mario, incluso hay una calle Víctor, etcétera. ¿Cuándo entran los judíos? Los judíos son pues unos grandes constructores, grandes desarrolladores de unidades habitacionales, tienen esa capacidad, talento, visión para ver hacia dónde está el crecimiento urbano. Y ellos son los que empiezan a comprarle los predios, las parcelas a la gente de Chimalhuacán. Recordamos que esto era un lago. Una vez que a propósito se disecó, porque se venían el agua del lago de Texcoco a la Ciudad de México, y por eso se construyó el bordo. El bordo se construyó para evitar que el agua del lago se vertiera a la Ciudad de México. Y ahora tenemos las probaneras. Entonces les dice a la gente de Chimalhuacán, se les vende en cantidades simbólicas durante varios periodos de gobierno. Y se les vende. Y compran 1 hectárea, 2 hectáreas. Los judíos ven la gran oportunidad de que para acá empiece el crecimiento urbano y le empiezan a comprar a los de Chimalhuacán su hectárea, sus 2 hectáreas, y así es como empiezan a hacer los fraccionamientos. Hablamos que para 1963 había cerca de 250,000 personas entre la Colonia El Sol, allá la Juárez Pantitlán, la Romero, todas estas colonias, La Esperanza, y había 250,000 almas aquí en Ciudad Neza, y se busca hacer ayuntamiento. ¿Pero por qué? Que ya no hay oportunidad en la Ciudad de México, mucha gente ya no puede comprar, y algunos que vienen de provincia no quieren rentar, traen esa idea de tener algo propio. Antes de 1963, pues eran 10 colonias. Las colonias del Esmazo de Texcoco, así se nos denominaba. Incluso, si fijan los chimecos, decía servicio, aviación civil y colonias del Esmazo de Texcoco. ¿Por qué? Porque ellos nada más estaban autorizados para llegar hasta la colonia de aviación civil.
Y ya cuando se les amplía el derrotero, para que presten el servicio, le agregan y colonias del Vaso de Texcoco para que puedan llegar hasta el Toreo, para que puedan llegar pues, a la Carmelo Pérez, a la hoy que hoy es Tepozanes. La introducción de servicios, principalmente de transporte, es el que genera los asentamientos humanos. Eso se lo dije. Nosotros llegamos a tener una regidora de Nezahualcóyotl en el ayuntamiento de Chimalhuacán. Era la señora Lucía Hernández de Lugo. Fue regidora de las colonias del Esbazo de Texcoco en el ayuntamiento de Chimalhuacán. O sea, era nuestra representante. Se empiezan a nacer los comités para construir guarniciones, banquetas, escuelas, centros de salud, etc. Y se reúnen, entre otros, Jesús Sánchez Bañuelos, Jorge Sáenz Nob, David Calvo, el señor de apellido Pantiga, muy jóvenes, Eugenio Rosales, Juan Alvarado Jaco, así. Por eso el nombre de la Plaza Unión de Fuerzas, porque se reúnen, se juntan y hacen un escrito dirigido, que estaba por concluir su periodo, el doctor Gustavo Vasprada. Ese documento que aparece ya en muchos libros de la creación del municipio, donde le dicen al gobernador que les permita construir un nuevo municipio en virtud de que el ayuntamiento de Chimalhuacán los tiene olvidados, que se está contribuyendo con el pago del impuesto predial, con el pago de permisos de obra pública y licencias de funcionamiento, y que pues no lo ven reflejados en obras. Y empieza la lucha, empiezan a formarse los comités para la creación del municipio. No era de Nezahualcóyotl, simplemente un municipio que originalmente incluso la propuesta era Cuauhtémoc, era el nombre que habían consensado algunos que se iba a llamar, hacen el escrito, y el gobernador empieza a analizar la solicitud de estos comités hasta que los convoca a estos representantes y se decide, pues ahora sí, mandar a la legislatura la creación del nuevo municipio, que como todos sabemos ahora, la publicación fue el 20 de abril de 1963. Se reúnen todos los integrantes de estos comités, pro construcción escuela, pro construcción de guarniciones, de mercados, etc. Y es donde determinan que el primer presidente, por su preparación, además porque él era representante, podríamos llamarle con una representación ahí doble, fraccionadores vecinos, Jorge Sáenz Nob, oaxaqueño, porque él llegó aquí, pero por los fraccionadores, porque él trabajaba en Oaxaca, era en la construcción de las vías del tren, y si te fijas el nombre, el apellido, es alemán. Entonces, pues dicen, pues es el más preparado, y por eso queda don Jorge Sáenz como es presidente electo en el año de 1963, pero entra en funciones el 1 de enero de 1964. Pero esos fueron los primeros comités que nacieron en Nezahualcóyotl para construir. Mujeres destacadas, la señora Margarita Chavira, en Geda, la jarocha, otra jarocha también de allá de la colonia El Barco, de las Maravillas, se llamaba doña Ernestina Mateos de Huerta, María Zavala de la colonia del Sol. Hubo mujeres ejemplares, sin tener preparación académica, que yo tuve la oportunidad de escuchar, excelentes oradoras, buenísimas para la arenga. Esas fueron las primeras mujeres y hombres de Nezahualcóyotl, los que empezaron a luchar por este municipio, por esta tierra. Se reúnen pues los comités, entonces dijeron, vamos a unir fuerzas para pedirle a Gustavo Vaz que nos conforme, que nos autorice la creación del nuevo municipio. Y por eso, así le llamaban, para no ponerle el nombre del comité pro guarniciones, el comité pro energía eléctrica, el comité pro banquetas, no, unión de fuerzas, hagamos unión de fuerzas. Y en la reunión, cuando el gobernador ya lo cita para decirles que sí va a proponer al Congreso y qué propuesta le darían para el municipio, decían, pues traemos la propuesta de Cuauhtémoc. Ya después cuando él dice, pero ¿por qué Cuauhtémoc? Él es representante
de los mexicas, de los aztecas, pues cuando tenemos nosotros a un personaje trascendente en la historia pues, del Estado de México, Nezahualcóyotl, y es cuando estoy diciendo, la abrazan ella. Ahí fue en un acuerdo entre estos grupos, entre todos los comités, que después fue la unión de fuerzas, con Gustavo Vázquez, dijeron Nezahualcóyotl. Sáiz-Nott, primer presidente municipal. ¿Qué hizo de bueno Sáiz-Nott, aparte de la creación del ayuntamiento? Fíjate que es tan especial la historia de don Jorge Sáiz-Nott. Él construyó el primer palacio municipal, siendo presidente municipal. Y no había suficiente cantidad de dinero para construir el palacio municipal. Y la casa, la propiedad de él, la hipotecó para construir el palacio municipal. Y cuando termina su periodo, no alcanzó a pagar la hipoteca y le quitaron su casa. Y después de ser presidente municipal, andaba rentando donde vivir. Fueron los primeros drenajes principales, los colectores del municipio y varios mercados. Eso fue su gran proeza de don Jorge Sáiz-Nott. El segundo presidente municipal pues fue Gonzalo Barquín Díaz. Él sí era español, él sí era fraccionador. Él era el propietario del balneario San Juan. Él sí era español y ha sido construyendo colectores. Empezaron a construir las escuelas secundarias generales, la Jicotencal, la Tepuzcali. Esas son las primeras escuelas, las primeras secundarias, donde a la postre salieron pues, bastantes dirigentes políticos. El tercer presidente municipal. Ahí fue Francisco Romero. Ajá. Que nadie sabe qué pasó con él. No. Faltándole un año de gobierno, abandonó, se perdió. Nunca más volvimos a saber de él. Bueno, no se supo. Hubo muchos rumores que había dejado las arcas vacías, que iba a rendir malas cuentas, que tuvo problemas personales, que tuvo problemas familiares. Faltando un año de gobierno, desapareció. El cuarto presidente municipal ya fue Óscar Loya Ramírez. Óscar Loya Ramírez llegó a Nezahualcóyotl como oficial del registro civil. Una persona muy cercana del equipo de Carlos San González. Él fue el presidente municipal. Venía del norte de Chihuahua. Su estatura pues pasaba de los 80, incluso su porte muy norteño. También muy trabajador. Él también continuó todos los trabajos de los primeros presidentes, fue colectores, no drenaje, los drenajes los hacían los vecinos, colectores, cárcamos, pozos de agua potable, y las escuelas fueron primarias y secundarias. Esa era ahora sí que la principal obra pública o trascendente de los primeros presidentes municipales. ¿Y el quinto presidente municipal? Eleazar García Rodríguez había sido el secretario del ayuntamiento de Óscar Loya Ramírez. Un abogado, él era abogado, litigante. Su despacho lo tenía frente al Palacio Municipal, donde está hoy un negocio donde venden material escolar para también computadoras. Ahí fue la primera caseta telefónica de Nezahualcóyotl. Sí. Ahí era la caseta. Ahí era como en los pueblos. De ahí se les llamaba para que fueran a recibir la llamada. Primero les llamaban de donde les llamaban, luego a recibir la llamada. Fue la primera caseta. Ahí. Y también la primera notaría. Hutman Elizalde. Ahí fue la primera notaría. Ahí, también en ese edificio. El sexto presidente. Este presidente municipal, también, él era de Coahuila. Él había sido juez penal. Lo recuerdo yo porque un día mencionó, uno de sus sueños, decía, era que Nezahualcóyotl algún día llegaría a ser un distrito judicial y que habría aquí juzgados
civiles y penales. Después de Eleazar, ¿quién fue? Mira, José Luis García García ha sido uno de los mejores presidentes municipales de Nezahualcóyotl. Cuando todos los, me incluyo, los actores políticos juveniles y históricos del municipio, no lo queríamos para el presidente municipal. Y no lo queríamos porque él venía de Toluca. Es cuando nace el lema Neza para Neza, porque él sí era diputado federal por el 9º distrito, pero no estábamos de acuerdo porque él había llegado, decíamos, como candidato y diputado federal golondrino, y ahora lo querían heredar como presidente municipal. Pero hablan de un hecho histórico ahí, o de chascarrillo. El gobernador era Jorge Jiménez Cantú, y los 3 precandidatos, llamémoslos de Nezahualcóyotl, con posibilidades de llegar, fueron con el gobernador a presentarse. Y el gobernador les dijo, pónganse de acuerdo, voy a tener una cita que tengo pendiente, y cuando regrese quiero que este vaso esté frente al que ustedes van a decidir que sea el próximo candidato, porque quiero la unidad. Orlando Padilla Becerra, del fideicomiso, Eugenio Rosales Gutiérrez, Molineros, y Juan Alvarado Jaco, asociaciones de familia, de ahí salió, después tesorero y diputado local. Regresa Jorge Jiménez Cantú y el vaso estaba en el mismo lugar. No se pusieron de acuerdo. Señor, lo que usted decida, lo que yo decida, ¿lo van a abrazar como causa común? Sí, señor. Y el día siguiente, José Luis García García, ninguno de los 3. Hubo inconformidades de organizaciones, etcétera, etcétera. Pero era una persona con un gran talento político y una gran sensibilidad. Tenía posiblemente la limitante de que su voz era muy, muy tenue, muy baja, que cuando hablaba contigo, perdón, don José Luis, donde se encuentre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Veladís? ¿Cómo te ha ido? Tenías que poner suma atención. Él fue el que hizo la Casa de Cultura, inició el segundo Palacio Municipal, los cárcamos, pozos de agua potable, fue un gran presidente. Él inició con las audiencias públicas, que las hacía en una de las pirámides. Él fue el creador de la banda sinfónica, él fue el que admitió y aceptó la creación del Sindicato de Trabajadores, un gran político, don José Luis García. Y después de él, Juan Alvarado Jaco. De Juan Alvarado Jaco, yo lo que puedo decir es que una persona con muy escasa preparación académica, pero una capacidad de administración y talento para, la verdad, para hacer dinero, sorprendente. Incluso se habló de que él fue el primer cacique, se decía, político de Nezahualcóyotl. Él era de Tula Hidalgo y llegó a Nezahualcóyotl como todos, y él vendía petróleo, pero inscribe a sus hijos en la escuela, se forma la SOCEPA de familia, ahí lo nombran presidente porque con muchas limitantes para poderse expresar, pero muy habilidoso, y lo nombran el presidente y empieza a gestionar mejoras para la escuela de sus hijos. Tan hábil que formó la Asociación de Sociedades de Padres de Familia de Nezahualcóyotl, del Estado de México, y de ahí es donde le vieron cualidades, y Eleazar García Rodríguez lo invita para que sea el administrador del rastro, y ahí empieza a crecer política, administrativa y económicamente. Después tesorero, después diputado local, presidente municipal. Yo lo recuerdo en sus informes de gobierno, muy breves, y aparte de breves, lo veías cómo se ponía de nervioso, porque sudaba, porque con problema leía su informe de gobierno. Pero, bueno, él hizo el Panteón Municipal. El Panteón es obra de Juan Alvarado Jaco, el Auditorio Municipal. Hizo grandes obras Juan Alvarado Jaco. después de Jaco, José Lucio Ramírez Ornelas. José Lucio Ramírez Ornelas era un excelente orador. Él sí ya era un político fraguado en esa, porque empezó desde joven en las
ámbitos juveniles. Tan talentoso era que se lo llevó Carlos González para que participara en la delegación Iztacalco, y era el secretario particular del delegado de Iztacalco. Allí aprendió mucho. Después se regresa como diputado local. Creo que ha sido el diputado local más joven de Nezahualcóyotl. Una persona con una habilidad, con unos tratos excelentes para dirigirse a ti, saludándote, haciéndote reconocimientos a tu persona, a tu capacidad, a tu talento. Ese era José Lucio, muy hábil José Lucio. Tuvo el gran problema del temblor del 86, eso fue su declive como político, porque se rompieron gran parte de las redes de agua potable del municipio, que entonces no había calles pavimentadas, y veíamos pues cómo salía agua de aquí, agua de acá, y agua por todos lados, y no había agua porque había una inmensa cantidad de fugas de agua potable. Ese fue su telón de Aquiles de José Lucio. Sigue José Salinas Navarro. Bueno, ahí a lo mejor yo te puedo comentar un poco más porque tuve la oportunidad de ser secretario del ayuntamiento. Fíjate que ahí fue para mí el parteaguas entre perdón por la expresión, como nos llamaban, Nezahuallodo o Nezahualpolvo, por el Nezahualcóyotl ya urbanizado y con calles pavimentadas. Y te voy a decir cómo surgió. Hace un análisis financiero José Salinas Navarro y le pide a algunos contratistas que digan cómo se puede pavimentar calles, pero con el mínimo espesor de pavimento, el mínimo espesor. Dicen el mínimo espesor, 4 centímetros, y con nada más la pura, que pase la motoconformadora y que la base sea de 10 centímetros, cuando una base debe de ser de 40, 50. ¿Y cuántas calles se pueden pavimentar? ¿Con cuánto de dinero? Pues con tantos millones de pesos. Se le dice al tesorero, oye, ¿cuánto tienes? Pues me alcanza para pavimentar, con lo que dice, con esas especificaciones, 50 calles. Y si le decimos a los vecinos que pongan mitad tú y mitad yo, ¿por qué no hacemos 10? En ese entonces éramos 10 distritos electorales federales y había un coordinador de comités seccionales por distrito, y se les llama a los 10 coordinadores. 10 calles por distrito, promuévanlas un viernes, ¿sí? Fue tal la aceptación que tuvo el proyecto, el programa, que el día lunes las 100 calles estaban ya, con sus aportaciones los vecinos del 50%. La primer calle que llegó con su 50% es la calle que sería como poniente 17, 18 de Tepoztlán, y la que sigue. Si recuerdas, ahí estaban unos baños, es hoy una gasolinera. En Tepatitlán y Norte 1. Fue el vecino de esa calle el que llegó con su primer 50%. No se había diseñado cómo iba a ser esto, cómo iba a funcionar. Acudieron con tu servidor en calidad de secretario para que les dijera pues cómo iba a fluir, o sea, cómo iba a ingresar ese recurso, porque no se tenía considerado, pues de acuerdo a la ley, pues como el 50% de los, ni se había acuerdo de cabildo ni nada. Entonces ahí está mi 50 y aquí me cumplen, pero faltaban 3 vecinos, porque siempre hay en cada cuadra 3, 4 vecinos que no quieren cooperar. Y el dueño de esos baños, que era español, dijo, yo aporto lo de los vecinos que faltan para que no haya pretexto. Ya no hubo ninguna forma de eludir ese compromiso. Y así como él empezaron a llegar, no, pues ese mismo lunes, recuerdo, las 100 calles. Bueno, pero la gente dijo, pues se empezaron a organizar los vecinos de mutuo propio, a querer cubrir el 100%. Pero las constructoras dijeron, no podemos hacer este pavimento, no pavimentar esta calle porque esto no va a quedar bien. ¿Cómo que 3, 4 centímetros y 10 centímetros de base? No, y empezaron a meterle más. Y los vecinos se contrataron por su cuenta 1,500 calles por su cuenta, con empresas que llegaron de todos lados. ¿Y de dónde había que traer tanto material? Pues de Chicoloapan, la grava controlada.
Y no se permitía, el sindicato de la CTM, no permitían que entraran otros camiones, y que eran insuficientes ya los que tenía el sindicato de Nesa, y empezaron a pocharle las llantas de un gran conflicto. Y tampoco permitían que trajeran otros materiales. Sin embargo, se logró y se pavimentaron muchas calles en el periodo de José Salín Navarro. Pero ya nomás lo que se hizo fue coordinar el esfuerzo de los que habían contratado 100% y apoyar a las empresas que salieran de esa situación. Imagínate, 1,500 calles. Había muchísimas calles abandonadas y había que llamar a la empresa y a los vecinos para ponerlos de acuerdo y a ver cómo continuarle. Se hicieron 19 lecherías, se hizo el Cárcamo que está en Valle Alto, el Cárcamo que está en la Avenida Central, porque no teníamos cárcamos. Es decir, se iba el agua sola al río Los Remedios, y esos cárcamos fueron los que hicieron que se fuera para allá. Se puso el sistema de riego por aspersión, la única planta tratadora de aguas residuales que hay en la 7, que se llama Jorge Ayanegui, se hizo en ese periodo, y que yo digo que faltan muchas plantas tratadoras. Corre la tubería, toda el bordo Sochaca, y salen los ramales, y nada más llega hasta la Carmelo Pérez, pero hacia la Chimalhuacán ya no va, o sí llega, pero creo que llega nada más hasta la Kennedy. Pero por eso luego, cuando está funcionando bien, empieza, y se llamaba Sistema de Riego por Aspersión en Camellones, pero era tratada, y la gente incluso decía, pero ¿cómo es posible que estén tirando el agua? No la consuman, es tratada. Sigue Juan Gerardo Vizcaíno Cobian. Lamentablemente ahí hubo muy poca obra pública. Él fue quien empezó a construir sobre los camellones. La primera que hizo fue la biblioteca que está allí por Carmelo Pérez y Pantitlán, y el pequeño campo de fútbol que está aquí en la Pantitlán y frente a los Vizques Obregón. Él sí hizo muy poca obra pública. Después de Vizcaíno, Carlos Viñas Paredes. También continuó con la pavimentación de calles, remodelación de algunas escuelas. Él ya apoyó un poco más la regularización de la tenencia de la tierra, pero tampoco creo que no trascendió mucho su gobierno. Después de él, ahí es cuando llega Valentín González Bautista. Ahí es donde ya la gente estaba sentida, lastimada. Pues que me disculpe Juan Gerardo y Carlos, pero es cuando la gente empezó a ver que ya en ese tiempo se estaban desgastando los gobiernos emanados del PRI y que había problemas a nivel federal y estatal, estatal y federal también. Es cuando se da lo del IVA, el incremento al IVA con Carlos Viñas, eso le perjudicó mucho. La famosa Roqueseñal afectó mucho y otra serie de cosas. Y gana Valentín González Bautista. Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea vestidos de campesino. Como él estaba dormido, no se pudo defender.